Bueno, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este workshop que está organizado por la Universidad de SEMA, en el que me presento, mi nombre es José Pablo da Pena, director de la Maestría en Finanzas y del Departamento de Finanzas. En este caso tengo la oportunidad de actuar como moderador de este panel, que tiene un título bastante extenso, y para el cual me acompañan los profesores de la universidad, el profesor José Ciaba Zarrate, la profesora Diana Mondino y el profesor Javier Epstein, que siendo el objetivo de este taller, de este workshop, tener la posibilidad de compartir algunos conceptos, algunas herramientas y algunas intuiciones que están vinculadas a dos tipos de escenarios. Por un lado, el escenario internacional, en lo que respecta un poco a cuál puede llegar a ser la evolución de los precios de las acciones, bien, las variables macro, pero quizás principalmente cómo inciden esas variables dentro del tipo de decisiones que debiera considerar un directorio, por ejemplo, en una empresa en Estados Unidos, una empresa que cotiza en bolsa. ¿Qué es lo que esperaría un inversor que se esté ocupando el directorio en una empresa en Estados Unidos, yo como inversor? Bien. Y por otro lado también recoger un poco de lo que es la experiencia argentina en ese sentido también, un poco cuál es el entorno en el cual se están moviendo las empresas y qué es lo que yo podría esperar también como inversor en una empresa argentina, que los directores de una empresa se estén ocupando, o qué tipo de preocupaciones pueden llegar a tener y qué tipo de inquietudes pueden llegar a tener en el contexto argentino. Y esto es interesante también, sobre todo para contrastar si el nivel de preocupaciones o el tipo de cuestiones que se debaten son similares. Y el segundo punto también porque cuando estábamos ideando este workshop surgió la posibilidad, surge a partir de una investigación que está llevando adelante la Universidad de SEMA vinculado a directores en empresas cotizantes, cuyos resultados van a estar aproximadamente en un mes y 15 días, un mes y medio, se van a publicar el 8 de mayo en un seminario, en el cual se analizó el comportamiento de los directorios y el planeamiento estratégico en empresas argentinas. Y en ese sentido, algo que llamó la atención, que surgió de ese contexto, es la reticencia que tienen los directorios de las empresas argentinas a proporcionar información a los inversores, que contrasta, o al menos esa es la hipótesis, con la disponibilidad de información que a nivel internacional en un mercado de capitales están dispuestos a proporcionar los directorios a los inversores que están interesados en conocer la marcha de negocios. Y el segundo punto que motivó este workshop, para discutirlo justamente con los expertos acá presentes, es el hecho de que quizás, bueno, cuando uno habla de planeamiento estratégico en Estados Unidos, está hablando de los aspectos operativos, ¿sí? Mercados, márgenes, ganancias, etc. Y quizás cuando uno está en Argentina le preocupan un poco más en un entorno inflacionario los aspectos financieros, es decir, quizás no es tan relevante cuánto es el margen operativo que tengo, sino si cobro de contado, cobro a 30 días, cobro a 60 días y cuál es el margen efectivo. Entonces estas son las inquietudes que queríamos compartir, primero entre nosotros y segundo con ustedes, de manera tal que pudiesen llevarse alguna suerte de intuición de cuáles son los aspectos y cómo eventualmente puede llegar a repercutir el accionar de quienes toman decisiones dentro de las empresas en el valor o en el precio de los títulos representativos de esa empresa. Así que sin más le doy la bienvenida a todos e introduzco al profesor José Ciaba Zarrate para que tenga oportunidad de hacer la introducción. Gracias José, gracias a ustedes por estar acá. Hagamos un paneo rápido, breve y orientado a la temática de la reunión de hoy, a aportar información que le sirva a un directorio para tomar decisiones. Cuando revisa la situación internacional a vuelo de pájaro, lo que ve es una década perdida y nadie en el mundo se molesta. Creo que cuando analicemos para atrás esta época vamos a ver una crisis muy fuerte, muy punzante, que pudo ser una gran depresión, que fue contenida, que terminó siendo una gran recesión. Si uno habla a un público argentino, la diferencia entre una gran depresión y una gran recesión es bastante clara. La gran depresión en los Estados Unidos fue la caída del PBI en su momento del 22-23%, una destrucción de la cantidad de dinero de la misma magnitud y una tasa de desempleo en ese orden. La gran recesión, como se denomina ya a la recesión que comenzó en diciembre del 2007 y terminó en junio del 2009, se lo puedo decir con precisión de meses, no de día y hora, pero sí de meses, porque pacíficamente en Estados Unidos hay una organización que se ocupa
de fechar el ciclo, todo el mundo acepta la fecha que le pone al ciclo económico. Entonces, esa recesión que pudo ser una gran depresión fue contenida por política económica fundamentalmente, política monetaria, fiscal e inyecciones muy importantes de capital en los principales bancos. Fue en los Estados Unidos una caída del PBI que no alcanza el 5%. Es decir, la gran recesión es una caída muy pequeña para nuestros estándares, pero si uno mira lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo en la economía internacional, se da cuenta que en una economía basada en el crédito, un shock de esa magnitud tiene efectos muy profundos y todavía duraderos. 57% de la población de Estados Unidos piensa que Estados Unidos sigue en recesión. Y la recesión, les dije, terminó en junio del 2009. Estamos terminando marzo del 2014. PBI recuperó, el PBI comenzó a crecer en junio, ya había recuperado en términos nominales un año después el nivel más alto antes de comenzar la recesión, y unos 2 trimestres después lo recuperó en términos reales y ha seguido creciendo. ¿Por qué llamamos a eso una gran recesión o por qué pensamos que es un gran problema? ¿Por qué seguimos hablando de la crisis? Fundamentalmente no por la caída del PBI, que fue recuperada, no por la caída del ingreso nacional, que también creció, sino por la destrucción del empleo. Mirado desde el punto de vista del empleo, Estados Unidos tiene hoy menos empleos, algo así como 1 millón de empleos menos que los que tenía en diciembre del 2007, y si uno piensa que el crecimiento de la fuerza laboral procede a una velocidad algo superior al 1%, estamos con menos empleos que en diciembre del 2007 y no hemos creado los empleos que hubieran hecho una situación similar a la del 2007. Hubiéramos tenido que crear unos 8 millones de empleos más que no se han creado. Es decir, desde el punto de vista del empleo, el impacto de la recesión sigue vigente, sigue siendo un gran problema, sobre todo si uno empieza a hurgar en esa información y se da cuenta de la alta proporción de los desempleados que llevan más de medio año sin encontrar empleo, la cantidad de gente que no está catalogada como desempleada porque abandonó la búsqueda de empleo y así sucesivamente. Es decir, es muy importante observar la economía americana según el tema que uno esté tratando de distintos ángulos. Lo que uno ve del lado del producto es una cosa, del lado del ingreso es otra cosa, y del lado del empleo es otra. Y ahí cierra, de alguna manera, afirmaciones como las que les citaba antes del descontento, que están basadas en una visión desde el punto de vista de quien ha perdido el trabajo, de quien ya no lo encuentra, de quien pierde sus capacidades ya no son demandadas en el mercado y se le hace muy difícil, muy complejo volver a encontrar trabajo. Desde el punto de vista, digamos, de un directorio, es importante anotar entonces lo siguiente: el PBI es sustancialmente más alto que antes de la recesión. La recesión ha quedado atrás. Desde el punto de vista del ingreso, el ingreso ha crecido también, pero lo que hay es un cambio fenomenal en la distribución del ingreso. La tajada del ingreso nacional que se lleva el trabajo ha caído y la parte de las ganancias de capital están en los niveles más altos históricos. La recuperación de las ganancias, de la rentabilidad del sector corporativo, cotice o no en la bolsa, ha sido fenomenal, está en los niveles más altos. El empleo, como decía antes, tiene un rezago, no se ha recuperado la cantidad de empleos anterior. La tasa a la cual ha crecido el empleo es una tasa similar o levemente más alta que a la tasa a la cual se recuperó el empleo en las 2 expansiones posteriores a las 2 últimas recesiones. Pero lo que agrava la situación es que la destrucción de empleo de esta recesión no guarda ninguna comparación con las recesiones anteriores. Entonces estamos creciendo a la misma velocidad, recuperando empleo a la misma velocidad de antes, pero no estamos absorbiendo la fuerte destrucción del empleo y no estamos teniendo la capacidad de crear nuevos empleos. ¿Qué han hecho las empresas con esta mayor rentabilidad? ¿Qué han hecho los inversores en la bolsa al evaluar el valor de las empresas con esta rentabilidad? Los 2 últimos años, por decir algo, si uno toma el Standard & Poor's 500, que es un índice representativo de las cotizaciones de las compañías más grandes, y toma en cuenta la ganancia de capital y los dividendos, la suba ha sido del 54%. Si uno mira desde marzo del 2009, la bolsa esta vez, una vez más, se anticipó al final de la recesión y comenzó a subir unos 3 meses antes de que comenzara a subir la expansión,
La suba del Standard & Poor's 500 es del 177-178%. Puede haber alguna turbulencia, la hubo en enero, alguna inquietud, que siempre la hay, nuevos problemas que se han ido sumando, pero todo eso ocurre con las cotizaciones, yo diría, en la cima del Everest o muy poco por debajo. Desde el punto de vista empresario, desde el punto de vista de quien analiza las decisiones de una empresa, uno de los elementos que más llama la atención es la altísima rentabilidad, y esto es válido también en Europa. La fuerte recomposición de los flujos de caja. En una primera instancia, uno pensaba que íbamos a asistir a una cantidad récord de defaults, porque había habido enorme expansión en la deuda corporativa, de baja calidad, de primeros emisores de deuda. Eso afortunadamente fue una de las cosas que podíamos prever y no sucedió. Yo diría la segunda en importancia. La primera fue que, teniendo una crisis de la gravedad que tuvimos, no tuvimos una corrida bancaria. La segunda fue que, habiendo tantas emisiones dudosas, entre comillas, el sector corporativo navegó la crisis de una manera impecable. Uno de los argumentos que usó fue reducir drásticamente, muy rápidamente, los proyectos de inversión. Y en el caso de Estados Unidos, a diferencia, digamos, de Europa, también redujo muy drásticamente los puestos de empleo, que es la raíz del problema que habíamos hablado. La rentabilidad ha mejorado, la rentabilidad está en los niveles más altos, los flujos de caja son amplios, cómodos, y lo que no ha levantado a esta altura, donde ya llevamos varios años de expansión, son los planes de inversión de las compañías. Las compañías, lo va a hablar el profesor Epstein, han dedicado el cash a otras utilizaciones. Hay una cierta ola de fusiones y adquisiciones en boga que no termina de arrancar, que amaga todos los años convertirse en un protagonista importante, pero no alcanza a arrancar. Muchas de esas transacciones se hacen con intercambio de acciones. Hay recompras de acciones, hay algún aumento de dividendos, pero no hay, y esta es el gran interrogante, y yo creo que es la gran decisión que han tomado los directorios, no hay comparativamente un aumento de los planes de inversión en línea con lo que cabría esperar por los resultados presentes de la compañía. Dado los problemas que tuvieron los bancos, una de las cosas que uno podía imaginar es que surgiera una gran cantidad de bancos nuevos. Y eso no ha sucedido. Entonces yo diría, desde el punto de vista del directorio, y para prepararme este tema, estuve mirando ayer qué pensaba la Asociación Nacional en Estados Unidos de Economistas de Empresas. Y en el fondo, el cuadro que ellos tienen tampoco aclara esta situación. Están esperando más o menos las cosas que suceden, quizás están esperando que las tasas de interés suban a partir de la primera mitad del año que viene, y eso, a mi juicio, es poco probable, a juicio del consenso también, pero en líneas generales no tienen un view macroeconómico distinto del que hoy impera. Es decir, que hay que hurgar, creo yo, dentro de los negocios, de la estructura de los negocios, de la percepción de la fortaleza que puede tener la demanda, para encontrar una explicación de por qué las compañías no encuentran negocios donde aplicar un cash flow tan abundante y lo dedican a otras alternativas que consisten básicamente o en aumentar el share en el negocio que ya tienen, reduciendo la competencia y comprando, digamos, share de la competencia, o alternativamente devolviéndoselo a sus accionistas bajo dos formas: directamente con aumento de dividendo, indirectamente con la recompra de acciones, que es algo que levanta también las ganancias por acción. El tema de las tasas de interés, el tema de los costos financieros, hoy no es un problema en Estados Unidos. Cuando pudo ser un problema no sucedieron los defaults, las compañías pudieron armar un colchón de liquidez muy grande. Hoy las compañías están sentadas en Estados Unidos y Europa sobre una liquidez fenomenal, lo que también señala una cierta duda existencial sobre la salud del sistema financiero hacia adelante. Quizás quien se quema con leche ve una vaca y llora y ha preferido juntar su propia liquidez y sentarse sobre su propia liquidez y no tener que depender en un momento de dificultad de poder acceder o a los intermediarios financieros o a los mercados de capital. Creo que el problema, cuando uno analiza la calidad de las ganancias, y esto es un problema porque hay una gran sensibilidad con la evaluación que tiene hoy el mercado accionario. Digamos, el mercado de acciones está en el decil más alto de, por ejemplo, price earnings, si uno toma los earnings hacia atrás, o está en el decil más alto si uno toma la medición de Robert Shiller, que ahora es bastante popular después que recibiera el premio Nobel, es
es una medición, si ustedes quieren, secular, es decir, no importa cómo uno corte ese pastel, las ganancias son muy altas, pero los precios de las acciones han subido mucho más y ahí podría haber una dificultad, y yo la enlazaría con el tema de la distribución de ingresos que señalé antes. El capital se está llevando una tajada enorme del ingreso que se genera, uno no sabe si esto es permanente o si esto es transitorio, y está atado a la debilidad del mercado de trabajo, a la alta tasa de desempleo, y el día de mañana cuando esto se corrija, ese va a ser un factor. La economía americana y las economías avanzadas, y esto es un punto muy fuerte a favor de los emergentes que hoy no cotizan, porque es cierto, las economías avanzadas de esta crisis han salido con una deuda pública que es 70, 80, 100% más alta que la que tenían antes. Las economías emergentes han venido bajando sistemáticamente su endeudamiento. El shock más grave para las economías emergentes fue la crisis de Rusia del 98, no fue la caída de Lima. Si uno mira, por ejemplo, el salto de spreads que generaron los sendos shocks. Las economías emergentes en términos de deuda por PBI, tienen una demografía además mucho más vigorosa, tienen una carga muy pequeña. Las economías avanzadas tienen una carga que hoy no se nota porque las tasas de interés están en los suelos, pero el stock de deuda es mucho más alto, y si volvemos a algo parecido a una tasa de interés de largo plazo, eso también se va a notar, eso va a repercutir en un cambio en el sistema impositivo. Esto es lo que ha puesto en primera instancia todo el tema de paraísos fiscales, acuerdos de doble imposición, etc. Ese creo que es otro tema. Si el director está pensando en el largo plazo, en un país avanzado hay que pensar que el régimen impositivo no va a ser el mismo que el que conocimos antes de la recesión, ni que el que tenemos hoy. Va a haber necesidades de reunir recursos que hoy no están presentes y que van a llevar a cambiar el sistema impositivo. Yo sumaría como último aporte el cambio regulatorio. La crisis generó la percepción correcta, errada, yo creo que en una proporción mixta, de que un sistema basado puramente en el mercado y con escasa regulación era una especie de bomba de tiempo. La regulación ha aumentado, ha ganado la prédica regulatoria, y creo que las empresas también ven amenazado su presente y sobre todo su futuro por una mayor intervención regulatoria. Así que como marco para